¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta ustedes una historia. Antes que nada pido una disculpa, porque sé que no es una leyenda de la región, pero en lo personal me agrada mucho y es por eso que la quiero compartir con ustedes. Espero que les guste y no se molesten. La leyenda del ventrílocuo McCarthy. La fecha era febrero de 1920 y en los pueblos del sur había una gran atracción recorriendo cada teatro a la vista. No importaba si era un recinto pequeño o uno imponente, la persona de las que todos hablaban se presentaba igualmente y no dejaba indiferente a nadie. La actuación que brindaba era impecable. Sin embargo, él como persona era bastante excéntrico, así que todos esperaban con ansia el mes de febrero, ya que este era el único mes donde el artista realizaba sus presentaciones. El hombre en cuestión era McCarthy, un ventrílocuo cuyo acto era simple, pero cautivaba a todo aquel que lo atestiguaba. El acto, como les dije, era muy simple, porque hacía el uso de un solo personaje durante toda la función. Edgar, un muñeco que representaba a un niño regordete entre los 9 y 10 años de edad, pero con rasgos muy extraños que lo hacían imposible de no mirarle. Sus manos eran demasiado reales, su boca muy expresiva y su estatura muy distinta a la de un muñeco de ventrílocuo habitual. Edgar era más alto y sus ojos, aunque eran los de un muñeco de madera, reflejaban un vacío que hacía difícil mantenerle la mirada. Así que llegó el 29 de febrero, día de la última función. El teatro estaba abarrotado y la gente estaba muy impaciente porque ansiaban presenciar aquel espectáculo. Los rumores corrían por el pueblo, como las historias más novedosas y populares, así que mucho se hablaba a los alrededores de aquella figura del ventrílocuo y de su muñeco. McCarthy era tan bueno en lo que hacía que jamás nadie lo vio mover sus labios. Era solo un gesto o palabra pronunciada, así que la gente comenzaba a murmurar sobre las leyendas de que Edgar no era un muñeco normal y que quizás hasta podía ser un niño real maquillado como muñeco de ventrílocuo. Otros rumores hacían referencia a que nadie lo había encontrado en los pueblos donde se había presentado antes. Decían que tan solo llegaba, hacía su presentación y abandonaba el pueblo de la misma forma que había llegado, sin hablar con nadie, sin cobrar y sin pronunciar una sola palabra que no fuera en el escenario. A McCarthy solo se le escuchaba la voz cuando estaba trabajando. De ahí en más, nunca se supo que alguien cruzara palabra con aquel artista. La gente murmuraba chismes dentro del teatro y algunos se quejaban con impaciencia. Había mucho ruido en el ambiente, ruido que fue silenciado en un solo segundo cuando el reloj marcó las 9 en punto de la noche, momento en que la luz se apagó, dejando mudos a todos los asistentes. No pasaron más que unos segundos cuando la iluminación en el centro de aquella tarima principal ya estaba apuntando a McCarthy. Estaba sentado en un banco de madera y Edgar estaba reposando sobre su pierna derecha. El teatro se esparció con una sensación de inquietud, misma que algunos rozaban en el escalofrío de algún inseguro temor. Nadie supo cómo este ventrílocuo arribó a la tarima. Había gente esperando en las entradas principales y traseras de aquel teatro, todo para ver la llegada de aquel misterioso sujeto, pero nadie lo vio. Tampoco se supo de él, ni siquiera visualmente. Aquel hombre y su muñeco simple y sencillamente llegaron. El show comenzó, y aquel misterio y el temor de la gente se fue desapareciendo conforme iba pasando aquella rutina cómica del artista. La gente reía con tonos que iban en aumento, según el muñeco interactuaba con ese extraño sujeto de traje negro que lo sostenía por su espalda. Sin embargo, no todos reían en sus asientos. Había un hombre de ahí que, lejos de reír, parecía que tenía miedo a aquella figura que atraía tantas miradas. Ese hombre era Harold, un periodista que había seguido el trayecto y recorrido de McCarthy durante ese mes de febrero. Fue pueblo tras pueblo en busca de teatros y esperando que se dieran las 9 de la noche para ver si tenía la suerte de que éste fuera al sitio elegido por el ventrílocuo esa noche. Algunas veces hubo fortuna,
pero mayormente el periodista había presenciado una actuación de más de 3 veces durante ese mes de febrero. Su mirada tensa se debía a que observaba cambios significativos en la apariencia física del artista. Su rostro, a distancia, denotaba ciertos reflejos de deterioro. Nadie tenía una fotografía de aquel ventrílocuo. Por la calle nunca se le había visto, y las personas que habían intentado tomarle una fotografía solo resultaba una imagen en blanco. Todo el mundo culpaba a las cámaras sobre tal desperfecto, y nadie se atrevía a indagar un poco más sobre este asunto. Pero este periodista sabía que había algo distinto. McCarthy era un tipo mal encarado y de pinta casi hostil, pero esa noche lucía desalineado, como enfermo. Aún así, ninguna de estas percepciones superaba a la mente del periodista. Había algo que le era muy familiar en el rostro de McCarthy. Era casi como si ya le hubiera visto antes, fuera del escenario. Aquella función continuó su curso, y como había pasado en otras ocasiones, la gente estaba fascinada con lo que sucedía en aquel escenario. Todo marchaba muy bien, hasta que un grupo de 4 ebrios, animado por aquellos tragos de alcohol, gritaban majaderías tan fuertes que irrumpieron en el show. McCarthy se quedó quieto y con la mirada clavada en la nada. Fue Edgar quien giró su cabeza hasta detenerse frente al grupo de aquellos alborotadores. El público hizo un silencio al sentir un aire frío que se movía por todo el recinto, a la par de los ojos de aquel muñeco. Los ebrios que habían quedado en silencio también reaccionaron y volvieron a gritarle al artista reclamos, como los que la mayoría de la gente hace. Puros reclamos sin sentido. Momentos después, los ojos de aquel muñeco volvieron a centrarse en el resto del público y retomó su rutina, ignorando todo lo que había pasado. Pero esto solo provocó más a aquellos embriagados hombres, que sintiéndose ofendidos por la indiferencia del ventrílocuo, solo atinaron a arrojarle al escenario las botellas de lo que estaban tomando. Fue una de estas botellas que se rompió en los pies de McCarthy, mojando su traje y los pies de aquel muñeco, lo que causó que la gente se sintiera de nuevo con ese aire frío, pero ahora con una intensidad que solo provocó que todo se enmudeciera. Una sensación de inseguridad reinó en aquel lugar, en tan solo un parpadeo. Edgar giró lentamente sus ojos hasta pasarlos nuevamente sobre estos descontrolados borrachos. Acto seguido, comenzó a mover lentamente su cabeza hasta quedar centrada en su objetivo. Pero esta vez, el silencio era total, así que se pudo escuchar el crujir de la madera de la que estaba construido este muñeco. El silencio de aquel momento fue roto por una voz que salió cuando esa boca de madera se abrió y dijo: «El campesino encontró una nueva horda para jugar». En el ambiente se pudo escuchar el suspiro de la gente. Era el temor que rondaba por todo el teatro. El muñeco cerró su boca y ahora fue la voz de McCarthy que, sin separar los labios, asintió: «Sí, Edgar». El ventrílocuo se puso de pie y cerró los ojos. La luz se apagó de nuevo para encenderse un segundo después. McCarthy ya no estaba en el escenario. El temor de la gente se convirtió en miedo, así que como antes trataban de entrar costara lo que costara, ahora el intento era desesperado por salir, lo que hacía tropezarse unos con otros, atropellándose para llegar a la salida entre gritos y respiraciones agitadas. El teatro se vació rápidamente. Solo quedaron 5 personas dentro de él. Harold, aquel periodista que trataba de razonar qué es lo que había pasado con todo el público, ya que de por sí él tenía revueltos todos sus pensamientos sobre aquel ventrílocuo. Los 4 ebrios también quedaron ahí. No sé si no se habían movido de ahí por el miedo que los había paralizado, y más aún, las palabras dirigidas a ellos por el propio Edgar finalmente abandonaron el recinto, temerosos y lentos, hasta que llegaron a la salida. Ahí se encontraron con la demás gente que había corrido. Quisieron aparentar que no había pasado nada, y se la daban de arrogantes. Siguieron su parloteo, y se daban aires de valentía y maldiciones contra el artista. Se abrieron paso entre la gente y caminaron juntos, sin tener claro a dónde se dirigían. Solo querían dejar atrás las miradas de aquella gente. Por otro lado, por una parte del público eran acusados de haber causado el final de la presentación.
Por otro lado, compadeciéndose del destino que aquellos infelices habían tenido, si el ventrílocuo los volvía a ver. Caminaron hasta alejarse por completo de la gente. Caminaron tanto que estaban ya en los límites del pueblo, una zona bastante solitaria, en la que solo había una construcción. A lo lejos del límite de la ciudad había una taberna de paso, que servía para los viajeros locales y extranjeros. Por ahí caminaban los 4 tipos, con pasos que intentaban recuperar la confianza que aquel ventrílocuo y su muñeco les habían hecho perder. Esto estaba resultando muy difícil. En el ambiente había algo extraño, pero aquellos hombres decidieron seguir caminando. Caminaban 2 por delante y 2 por detrás, cuando un hombre que venía más atrás exclamó con miedo y alegó que algo le había rozado la pierna por detrás. Los demás estaban demasiado nerviosos como para descalificarlo o decir que no era cierto. Lo único que hicieron fue animarse entre ellos para apresurar el paso, para llegar a una lejana luz, pero aún no terminaba de pronunciar las palabras cuando el hombre que venía más al costado de todos gritó con un pánico al sentir lo mismo que el otro. El roce en la pierna lo hizo saltar. Le siguió otro más y otro, hasta que todos habían sentido aquel escalofrío del roce rápido. En aquella época era habitual que los hombres cargaran armas de fuego, y éstas hicieron acto de presencia ante el miedo que se había apoderado de aquel momento. Con pistolas en manos, los nervios estaban al tope. Cualquier movimiento estaba al límite. Las armas apuntaban a todos lados, sin ningún objetivo definido, pero listas para ser disparadas ante cualquier movimiento raro. Esos movimientos comenzaron por decenas, roces en las piernas de las 4 personas, ramas de los árboles que se estremecían y susurros en el viento provocaron que aquel grupo de hombres empezaran a correr por todos lados. Ni siquiera se veía nada. Por aquella bruma, no sabían hacia dónde habían corrido. De pronto, un proyectil impactó en la pierna de uno de ellos, tirándolo al suelo instantáneamente. Los gritos de dolor se confundían con los reclamos que habían hecho por los disparos al cielo. Pero no hubo tiempo de más. Aquel poco razonamiento que había entre ellos se había perdido, y las pisadas se convirtieron en huida, desenfrenada, todo por alejarse de aquellos susurros que seguían rondando en el viento. Segundo a segundo se aclaraban, hasta ser totalmente entendibles. Era la voz de Edgar, que repetía una y otra vez lo mismo que les dijo en el teatro. El campesino encontró una nueva horda para jugar. El campesino encontró una nueva horda para jugar. El campesino encontró una nueva horda para jugar. Las balas comenzaron a dispararse sin control ni objetivo. Aquel miedo accionaba los gatillos mientras ellos trataban de huir, dejando atrás a aquel hombre herido, quien intentaba por todos los medios levantarse y escapar, pero era prácticamente imposible. Su maltrecha pierna estaba sangrando cada vez más. Las balas de aquellas pistolas se terminaron, y fue cuando los hombres buscaron recargar. Apareció un destello frente a ellos. Un aire frío se sintió. De pronto, otro destello que se desvaneció, dejando frente a sus miradas la figura que reconocían perfectamente. Era McCarthy, cargando en sus brazos a Edgar, quien los miraba fijamente a todos, y cada uno de ellos. McCarthy, inexpresivo, inició con un paso lento hacia los aterrorizados hombres. Su extraño caminar y su pálido e indiferente rostro no hacía más que hacerlos retroceder. Tropezándose entre ellos mismos, se echaron atrás hasta que se encontraron con su cruel realidad. A sus espaldas había un enorme acantilado, y frente a ellos estaba McCarthy. No les quedó duda que habían sido llevados a una trampa, tendida por aquel ventrílocuo. El pánico fue lo único que pudieron sentir al verse arrinconados. La recarga de las pistolas estaba a medias. El pavor que los tenía no los dejaba ni siquiera recargar su arma debidamente, pero no esperaron hacerlo bien. Apuntaron hacia McCarthy y jalaron aquel gatillo tan rápido como les fue posible. El ventrílocuo recibió los impactos directos en el pecho, pero no se detenía. Su paso era igual, lento pero constante. Su rostro no hacía ningún tipo de expresión de dolor, ni de ningún otro sentimiento. Solo les miraba y avanzaba con Edgar en sus brazos. Los hombres siguieron disparando, al no saber qué otra cosa hacer, hasta que volvieron a vaciar sus armas por completo. Incluso el ebrio que había sido herido disparaba desde el suelo.
Al recargar sus armas, de nuevo notaron que el paso de aquel trajeteado hombre había disminuido un poco. Parecían estarlo deteniendo. El hecho es que eso los animó a continuar con su labor, así que recargaron de nuevo y una vez más. Confiados en lograr su objetivo, apuntaron de nuevo y dejaron ir cada una de esas balas directo al ensangrentado traje del ventrílocuo. Sangraba como cualquiera, pero no se detenía, a pesar de haber recibido impactos prácticamente por todo el cuerpo, o eso parecía. Comenzó a detenerse y a mostrarse debilitado. Aquel hombre en el suelo aprovechó esto para apuntar directamente a la cabeza del artista y presionar el gatillo. Aquel bizarro hombre recibió un impacto debajo del ojo izquierdo y por fin detuvo su andar. Su rostro ya estaba desfigurado, no parecía. Aún así, cambió de expresión. El resto de los hombres siguieron el hecho de que su compañero dirigía los proyectiles a la cabeza de aquel despojo humano que quedaba. McCarthy comenzó a ser desfigurado ante los disparos de uno y de otro que iban haciendo mella en él, hasta que ya no pudo sostenerse más y cayó lentamente sobre aquel herido en el suelo. Aquel infeliz gritaba despavorido que le quitaran al ventrílocuo de encima, pero los hombres agotados por este acto sobrenatural que acababan de presenciar no podían mover ni un dedo, tan solo pudieron caer de rodillas al borde de aquel acantilado, en el cual estuvieron a punto de caer. El momento se volvió en calma, a pesar de haber derribado a McCarthy. Su cuerpo seguía ahí frente a ellos, el muñeco con la cara en la tierra, en un costado. Dos de aquellos ebrios se pusieron de pie para finalmente ayudar a su amigo maltrecho y largarse de ahí sin buscar más explicaciones. Pero apenas hicieron el movimiento para dar un paso y su rostro se volvió de pánico otra vez. Aún peor, los ojos reflejaban un horror verdaderamente al ver que aquel muñeco apoyaba sus pequeñas manos en la tierra y se reincorporaba lentamente frente a sus aterradas miradas. Edgar se puso de pie y sonrió para sí mismo. Ahí pronunció una vez más las palabras que llevaron hasta ese punto a los escépticos hombres. El campesino encontró una nueva horda para jugar. Esto fue lo último que escucharon los oídos de aquel grupo. Y lo último que vieron fue a Edgar acercarse con un paso veloz hacia ellos. Los dos que estaban de pie no soportaron más el pánico y se lanzaron ellos mismos de espaldas hacia el vacío de aquel acantilado. El otro tipo, que aún estaba de rodillas, no supo qué hacer. Realmente su miedo era tanto que había dejado de pensar. Solo podía ver aquel muñeco parado a su lado y a sus dos amigos cayendo hacia una muerte rápida. Sin embargo, no era capaz de moverse, estaba totalmente paralizado. Edgar miró cómo caían aquellos infelices hasta estrellarse contra las rocas, que terminaron con sus vidas. Cuando los vio caer, giró sus ojos al hombre que estaba de rodillas, estiró su brazo y poniéndole su pequeña mano en la frente, le sonrió antes de empujarlo y verlo caer hasta impactar al lado de sus amigos. Edgar disfrutó cada segundo que duró aquella caída de aquellos desdichados hombres. Entonces se giró y ahí estaba otro tipo malherido, atrapado debajo del cuerpo de McCarthy, esta vez indefenso. No tenía balas. Aunque las tuviera, el miedo ya se había apoderado de él y no podía hacer nada. Aquel muñeco se acercó con calma y solo le hacía desear que terminara con su vida lo antes posible. Pero esto no sucedió. Edgar puso sus manos en el rostro de aquel hombre y se acercó hasta que sus ojos quedaron a centímetros mirándose fijamente. Un destello salió de sus vacíos ojos y en ese momento aquel herido hombre dejó de moverse, relajando sus brazos y dejándolos caer a la tierra. Un segundo después inhaló violentamente y subió sus manos para finalmente quitarse el cuerpo de McCarthy de encima. Se puso de pie, como si su pierna no estuviera herida, y mirando el cuerpo de aquel desfigurado zombie, le quitó el pañuelo que éste cargaba para adornar su traje negro, y volvió la mirada a Edgar. Aquel muñeco alzó los brazos. El nuevo McCarthy lo levantó, y sacudiéndole la ropa comenzó a andar, hasta que metros después, aquel frío que acompañaba al muñeco los hizo desvanecerse, como si nunca hubieran estado ahí.
A la distancia, llegó corriendo Harold, aquel periodista que había seguido a los hombres, pero que los había perdido de vista, y solo caminó en la búsqueda de ellos. Vio el cuerpo de McCarthy hecho pedazos en el suelo, el terreno con manchas de sangre por todos lados, y aquellos pobres hombres muertos al final del acantilado. No sabía qué pasaba, pero se concentró en el cuerpo de aquel despojo que estaba a sus pies. Su rostro estaba hecho pedazos a causa de los balazos que le habían puesto, pero en su cuello había una cicatriz que le hizo recordar y confirmar las dudas que tenía mientras veía el rostro de aquel ventrílocuo. Y ya no le quedaba ninguna duda al ver esta cicatriz en el cuerpo. Era el de un asesino que habían capturado y sentenciado a morir en uno de los pueblos donde McCarthy se había presentado hacía unos días atrás. Él mismo cubrió la nota de la ejecución y la fotografía del cadáver para publicarla en el periódico en el que él trabajaba. Su incredulidad estaba doblándose ante las evidencias. McCarthy siempre estuvo usando el cuerpo de un muerto. Entonces, el verdadero ventrílocuo, ¿quién era? ¿El muñeco Edgar? Esta historia la quise compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. No olviden en dejar su pulgar arriba. Gracias por ser parte de este canal.